Los alumnos de segunda educación también se suman al proyecto Milla Cero. En la asignatura Music Education and Teaching tenemos 8 grupos de trabajo y cada grupo va a buscar la música de una de las culturas de uno de los 8 sitios por los que pasó la vuelta al mundo. Vamos a recopilar las músicas de esas diferentes culturas para finalmente componer una única canción que marque musicalmente el recorrido de esa primera vuelta al mundo. Mi grupo y yo hemos estudiado la música tradicional del siglo XVI en las Islas Canarias, que fue la primera parada de la primera vuelta al mundo. Y la música tradicional de allí son las endechas canarias, que es una música que tiene melodías de muchos sitios españoles del siglo XVI. Y en cuanto al estilo de música, las canciones eran famosas, los cantos rituales y los cantos festivos, y eran muy famosas las endechas de Canarias. Nuestro grupo presentó Río de la Plata, que es una de las escalas de la primera vuelta al mundo. Vio mucha influencia hispánica, ya que, por ejemplo, uno de los instrumentos más usados en el tango era la guitarra hispánica normal, e incluso uno de los precedentes del tango fue el tango andaluz o la milonga. En el tango se usa la guitarra acústica, y los tres principales tipos de guitarra acústica moderna son la guitarra clásica, la guitarra flamenca y la guitarra electroacústica. Además, algo que nos ha llamado así la atención fue que estaba antes prohibido allí en Río de la Plata bailar tango, e incluso ha sido encarcelado a varias personas por bailar tango allí, en esa época. Hablar de los usos del tango, muchos entendidos dicen que el tango fue creado para el baile. Es más, incluso algunos llegan a comentar que la música fue creada a partir de este baile. El tango nació, como podemos ver, en suburbios, en lugares pobres, como por ejemplo los prostíbulos, o incluso lugares habitados por descendientes indios y esclavos africanos. Además, era un baile muy provocativo y muy sensual, por lo que estuvo prohibido y mal visto por la iglesia y las clases altas. Poco a poco fue pasando el tiempo y el tango empezó a resurgir y empezó a considerarse como un baile bonito, un baile muy de grandes salones y tal, y llegó a ser un fenómeno mundial. Uno de los géneros musicales de los que yo he hablado, que es la milonga, tiene dos modalidades, que es la milonga campera y la milonga ciudadana. La milonga campera es la que tiene influencias criollas, influencias por parte de Europa también, pero que las áreas influenciantes más importantes que he encontrado cuando he estado investigando ha sido Perú, Cuba, Brasil y España también. La milonga es un género típico de música folclórica de Argentina y Uruguay. Uno de los compositores más importantes que cabe destacar en Uruguay es Alfredo Zitarrosa. El instrumento que más destaca es la guitarra y tiene dos modalidades, que es la milonga campera y la milonga ciudadana. Nuestro grupo ha investigado Río de Janeiro, que está en Brasil, y fue la segunda parada en la primera vuelta al mundo. Pararon allí el 13 de diciembre de 1519, y a nosotros una de las cosas que nos llamó más la atención es la influencia jesuita que había en la música, porque todas las primeras instituciones musicales, la enseñanza de la música, todo eso fue gracias a los jesuitas que fueron allí y a raíz de la primera vuelta al mundo. And it's impossible not to mention the Jesuits, as the music came from Rio de Janeiro because of the Jesuits, and music was taught in some institutions that were from the Jesuits, and also they found the first conservatory, and
they need orchestras to play operas and plays at the church. There has to be mentioned the organ, as it's it was the most common instrument in the religious part of the music. También nos interesó mucho los tipos de música que había allí en Río de Janeiro, porque por ejemplo la samba, la bossa nova, todos son estilos que ahora vemos en nuestra música moderna, y todo eso se ha podido traer a Europa gracias a la Vuelta al Mundo. Otra cosa también muy interesante era un tipo de música que es la capoeira, que es tradicionalmente un deporte, pero se le añade un ritmo y es totalmente tradicional de Brasil. And now we have the current styles, and which are significant because they are full of passion and sentiment. And we have, for example, capoeira, the one who Angela said before, and it is very like a dance of a sport with rhythmical music. Nuestro grupo ha investigado sobre el Estrecho de Magallanes, que fue una de las paradas de la primera Vuelta al Mundo, y investigamos acerca de la comida y la cultura, que no tuvo mucha influencia hispánica, pero sin embargo en la música los instrumentos como la guitarra y el guitarrón son muy similares a los de España, y uno de los bailes que nos llamó mucho la atención es el baile tradicional de allí, que es la cueca. Bueno, como ya ha comentado mi compañera Ana, hay diferentes estilos de música, como puede ser la cumbia, que surgió a los inicios del año 60 y incorporó elementos tanto de la música chilena, tanto folclóricos como populares. También está la cueca, que es el baile típico de allí, que se baila el 18 de septiembre por el Día de la Independencia, pero también se baila durante todos los días del año. También está el reggaetón, que como ya sabemos el tipo de música que es, el barchilote, la guaracha y la polka. El uso de la música en Chile, están escuchando música constantemente. Para realizar ceremonias también escuchan música, y como símbolo de la independencia de Chile, como ya he dicho. Una compañera mía está estudiando en Chile y me ha dicho que hasta en las comisarias escuchan música, en los hospitales también están todo el día con la música. Nuestro trabajo se ha centrado en Filipinas y las influencias que ha tenido la Vuelta al Mundo. Y bueno, estos son instrumentos de percusión, y la rama de lo que es el cuerpo del tambor está hecho con la madera del coco, y en vez de tocarse golpeando lo que es la membrana del tambor, se toca golpeando con 2 varas de bambú. Y esto funciona de forma que vas tocando las cuerdas que esto de aquí, y entonces suena por los 2 lados. Gracias a la influencia española en la época colonial, el baile más característico de Filipinas, que es el tiniliclin, que se baila con varias cañas de bambú y de 2 a 6 bailarines, ha tenido la influencia de la música de las rondallas, que son como las tunas de hoy en día, pero en la Edad Media. Mi grupo ha investigado sobre Papúa Nueva Guinea, una de las paradas de la Vuelta al Mundo, y este es un país que se encuentra en Oceanía, y nos ha llamado mucho la atención que la música de allí se basaba todo en las diferentes tribus que había, que cada una de ellas pues tenía su cultura, su tipo de música, sus idiomas, y aparte la música tradicional del país, tanto la tradicional como la música popular, las diferentes bandas de rock que han ido surgiendo y otras bandas, pues son todo influencias externas. Principalmente influencia de América, de Polinesia y de algunos países de alrededor. Y nos ha llamado mucho la atención que gracias a la Vuelta al Mundo pues el país se ha ido enriqueciendo, y aparte también nos ha llamado mucho la atención que ha habido el gran número de tribus que hay, y que todas ellas tienen sus características, y que aunque son parecidas, pero todas tienen sus elementos que los diferencian del resto. Entonces la primera de ellas se llama Maorí y es propia de Nueva Zelanda, pero también estaba aquí en este país. Y entonces para ellos la música la expresan a través de cantos de guerra y gritos de guerra, y pues no utilizan instrumentos, solo la percusión es a través del cuerpo, predomina la voz, y es característica de esta tribu, pues se caracteriza por tener, incluyen instrumentos, siempre de percusión,
también tienen como una especie de baile o una forma de expresarse a través del cuerpo que es constantemente saltando, y al principio o sea, que no utilizan mucho la voz, pero que a veces la incluyen haciendo algunas especies de gritos. Bueno, la siguiente de las tribus se llama Sepi, que la ha nombrado también Ana, y esta pues es como la más alegre, la que utilizan una música más llamativa, también también muy característica porque hay muchos niños y es como se ven en el vídeo, vamos a ver que es como familias enteras, que hay desde los más pequeños hasta los más mayores, incluidas las mujeres, y utilizan instrumentos de percusión y la voz. También una cosa importante es que se empezaron a extender las llamadas bandas de bambú. Nuestro grupo ha trabajado en la primera vuelta al mundo, El Cabo de Buena Esperanza. Su música está influenciada por la música de Centro Europa y Reino Unido sobre todo. Y ellos crean el cahuito, que es el tipo de música, utilizan muchos instrumentos de percusión y muchas danzas particulares.